De confiar en el presupuesto más barato a elegir con criterio y que la reforma sea tu mayor acierto. Esto es lo que hace Dani Beguería, ingeniero y reformista que ha convertido pisos imposibles en hogares memorables. Primero, verás por qué lo barato puede salir muy caro y lo genérico también. A partir del minuto 7 descubrirás el error de los 30.000 euros que aún hoy muchos siguen cometiendo. Después, cómo una obra bien pensada empieza mucho antes del primer ladrillo y cómo encontrar valor donde otros solo ven un piso viejo y mal distribuido. Y al final escucharás el consejo clave para que tu próxima reforma sea una inversión, no un arrepentimiento. Esto es López & López. Empezamos con el podcast. Bienvenidos un día más a López & López. Hoy con nosotros tenemos a un compañero de sector y que nos hace mucha ilusión que esté aquí. Así que, señor Dani Beguería, invitado al podcast, que es ingeniero, tiene una empresa de reformas un poco peculiar y nos va a explicar cómo es que tiene una de las marcas personales más potentes del sector. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme, lo primero. Nada, hombre. Estás en tu casa. Me alegro. ¿Cómo es que tienes esta marca personal tan bestia y que nosotros antes de invitarte hablábamos en una cena familiar? Hostia, viene un chico que hace reformas, no sé qué, y varias personas de la mesa dijeron, hostia, si nosotros le seguimos, ¿cómo es eso? ¿Tú quieres que te diga la verdad o te digo lo de para quedar bien en el podcast? Quiero la verdad. La verdad es que no tengo ni idea. Bien. No tengo ni idea. La verdad es que, bueno, hubo una serie de elementos que me hicieron tener que moverme y hacer algo distinto y empecé a hacer vídeos y sin querer, o sea, sin saber cómo, porque yo no tenía una cuenta de Instagram, pero no sabía ni subir una historia. Así que sin saber cómo, pues esos vídeos funcionaron y hoy estamos aquí. Al final, el único objetivo que yo tenía cuando empecé a hacer esto era pues ayudar a la gente a entender cómo funciona una reforma, por qué hacemos nosotros particularmente las cosas como las hacemos y sobre todo cómo hacer aquello que no se ve en una reforma para que el resultado final sea pues impresionante. Claro, querer explicar cómo funcionan las partes de una obra, que es complicado para la gente de a calle, de a pie. No sabemos nunca cuando viene alguien a casa a hacerte una reforma exactamente qué está haciendo. Tú coges punto por punto, ¿no? Y les das esa explicación con un lenguaje que entienda todo el mundo y cuando empiezas a hacer esto, tu cuenta se dispara, ¿no? Sí, la verdad es que desde muy prontito, desde que empezamos a subir vídeos muy prontito, yo ya vi que eso tenía un recorrido, porque yo soy músico, hago música desde hace muchos años y siempre había subido vídeos de música y nunca nadie había, o sea, ni caso, ¿sabes? Y la verdad es que objetivamente, o sea, a lo mejor está feo que lo diga yo, pero objetivamente tampoco es tan mala la música. Quiero decir que es música pues escuchable, digamos, ¿no? Pero nunca hubo un interés en eso y sin embargo con estos vídeos enseguida me di cuenta de que esto funcionaba. Es verdad también que no había tanta gente como hay ahora. Ahora cada vez hay más gente que enseña su día a día y cada vez hay más gente que lo hace pues muy bien o bien y a la que le va bien, ¿no? Pero que hace un año y medio pues la gente a lo mejor no estaba tan acostumbrada a ver este tipo de contenido. Vale, antes de pasar al contenido este de reformas y demás, ¿tú cuándo te diste cuenta que era tu sector y que te tenías que dedicar a esto? Bueno, yo nací en este sector, lo repudié y luego volví sin querer a este sector. No sé muy bien cómo. Yo nací en una casa en la que mi padre era lampista. Aquí en Cataluña, un lampista es una persona que sabe hacer agua, luz, gas y aire acondicionado y calefacción, ¿no? Que al final está dentro del agua. Entonces, yo desde que tengo memoria, pues estaba ordenando el taller de mi padre, trabajando con sus operarios como niño y haciendo todo lo necesario en la obra. O sea, cuando era la época del boom máximo de la construcción, pues estoy hablando del 2000, por ahí, 2000 y poco. Y bueno, pues yo todos los sábados, cuando se llamaban destajos, ¿no? Ellos hacían edificios para un promotor de viviendas en el pueblo donde yo nací, que es Blanes. Yo nací en Blanes. Entonces ellos hacían edificios para este promotor y había que hacer todas las instalaciones de los pisos. Y ellos tenían un deadline que era llegar a, pues imaginaros, el 20 de agosto hay que entregar este edificio, ¿no? Entonces todos los sábados se llamaban destajos, que era que todos los operarios iban a trabajar. Lo único que se les pagaba era el almuerzo, digamos, que lo pagaba la empresa y luego todo lo que se les pagaba era en función de lo que producieran. O sea, si producían 200 metros de tubo de desagüe, pues se les pagaba 200 metros. Hostia. Entonces iban a saco, por eso se llamaban destajos, ¿no?
Y yo pues era un pipiolo que estaba por ahí en medio aprendiendo y bueno, y a destajo, ¿no? Entonces casi que me pegaban patadas para que me quitara de en medio porque, claro, un chavalín no sabe hacer nada, pero eso me sirvió muchísimo para mamar la obra, aprenderla y saber pues un poco de todo lo que son, sobre todo, instalaciones, porque ellos no tocaban albañilería. Vale, pero eso que tenías 12, 14 años. Espera, importante, antes de continuar con este invitado, como ya sabéis, nos dedicamos al sector inmobiliario y este episodio está patrocinado por Grupo HG. En Grupo HG, aparte de encontrarnos a nosotros dos, encontraréis también servicios en real estate, en la zona de Tarrasa y Vallés, constructora de obra nueva y también contamos con un despacho de arquitectura. De esta manera, todos los servicios inmobiliarios que os puedan ocurrir, desde vender una casa, diseñarla con nuestros arquitectos y construirla, lo podemos hacer desde nuestro despacho. Y así lo tienes todo centralizado en una misma empresa y te ahorras dolores de cabeza. Así que ya sabéis, os dejamos el enlace en la descripción y continuamos con el episodio. Sí, yo recuerde mis primeras, inmersiones en la obra, pues serían con 12, 13 años. Evidentemente mi padre no me explotaba, ¿no? O sea, él lo que quería era que yo viera el valor del trabajo, que viera lo que implicaba pues ganarse el pan y sobre todo que pudiera comprobar la diferencia entre estar en un pupitre sentado o estar en la obra pasando frío y calor, que es una diferencia importante, sobre todo cuando no quieres estar en la obra, como era mi caso en esa época. Bueno, porque has comentado que llegó un momento que lo repudiaste, este sector. Sí, ¿Qué es pasó? que a mi padre le fue muy bien y mi padre, pues con 52 años, cuando tenía 52 años, decidió que estaba a tope. Esto era el 2010, ya había pasado, digamos, el boom, estaba justo la cresta de la ola a punto de bajar. Entre 2009 y 2010 él se dio cuenta de que la cosa estaba flojeando, ¿no? Entonces decidió vender su empresa o parte de su empresa porque eran 2 socios. Y me dijo, mira, yo tenía ahí 18 años, 18, 19 años, no sé. Yo nací en el 87, ¿cuántos años tenía yo en 2010? 2010, 3, 10, 23. No, pues entonces estoy equivocado. Pues Bien, ¿eh? Muy bien. Pues no, tiene que ser antes. Yo tenía 18 años justo antes de irme a la universidad. Y me dijo, mira, voy a vender mi empresa y pues te la doy, ¿no? Y yo le dije, ni de broma, o sea, es que no quería saber nada porque no me gustaba, o sea, yo tenía muy claro que no quería hacer eso. Llevaba tantos años yendo a trabajar a la obra, pues eso, fines de semana, veranos, vacaciones, tal, que yo no quería hacer eso. Entonces él le dije que no y él hizo lo que tuvo que hacer con su empresa. Vale. Y yo me fui a estudiar pues mi ingeniería, ¿no? Que era lo que yo estudié. Y bueno, y luego pues eso. Luego, no la harías en Tarrasa, ¿no? La ingeniería. No, la hice en Vilanova de la Geltrú. Sí. Vale, entonces tú estudias ingeniería y te pones a trabajar de ello. No, yo cuando acabé la ingeniería, mi carrera en ese momento iba a ser pues trabajar en una empresa grande y al final la típica carrera de un ingeniero. O la que tenía que ser la típica, ¿no? Sí. Lo que hice fue que yo tampoco me gustaba o no me llamaba nada esa típica carrera de un ingeniero. Pero tampoco sabía qué quería hacer, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho la posición de los controladores aéreos. ¿Os acordáis que antes los controladores aéreos vivían muy bien en su época? Uh-huh. Entonces, yo tuve la suerte que pude aprovechar el proyecto final de carrera para irme a vivir a Holanda. Yo hice mi proyecto final de carrera, lo hice en Holanda. Con eso convalidé bastantes créditos de libre elección que se llamaban y pude, digamos, hacer más corta mi carrera por 6 meses, más o menos. Y en ese momento, cuando acabé el proyecto final de carrera, dije, pues yo me voy a estudiar para controlador aéreo. Y eso fue, tú no te acuerdas porque eras muy joven, pero tú seguramente te acuerdas que hubo un verano que los controladores aéreos, no sé qué hicieron, que liaron una huelga impresionante y cerraron un montón de aeropuertos y entonces el gobierno dijo, sí, pues ahora os vais a cagar porque tenéis unas condiciones brutales y os las vamos a cortar todas. Sí. Y cerraron, o sea, yo en ese momento estaba estudiando en Holanda para ser controlador aéreo en España, para presentarme a las oposiciones, pero cerraron esas oposiciones, no las sacaron directamente. Entonces en ese momento yo me quedé que no sabía qué hacer porque yo ya llevaba como 5 o 6 meses estudiando y entonces decidí que no sabía suficiente inglés y que me iba a ir a Inglaterra a vivir. Y me fui a Inglaterra, pues cogí una semana de un hotel, me hice una maleta, cogí una semana de hotel y me fui a Inglaterra, a Brighton, a vivir para aprender inglés. Yo con conciencia de quererme quedar, o sea, no pensaba ir una semana, pero tampoco tenía un mejor plan, ¿no? Ni tenía más dinero. Entonces
Me fui a Brighton con la maleta y, bueno, me iba a ir solo, pero en la última semana de estar aquí, que me acuerdo que era un verano, escribí en Facebook, en esa época se llevaba Facebook, escribí, oye, me voy a Inglaterra a vivir, si alguien quiere venir, pues me voy el martes, ¿no? Y un amigo que se llama Quique dice, yo voy, y se vino conmigo. Ya ves. Él estuvo 3 semanas y yo me quedé ahí a vivir, y me quedé 1 año y medio en Inglaterra. Joder. Y entonces en Inglaterra estaba trabajando de camarero, ya era ingeniero, pero estaba trabajando de camarero y empecé a estudiar para ser controlador aéreo en Inglaterra, que son unas oposiciones que se llaman las NATS, y bueno, y hice las oposiciones para controlador aéreo en Inglaterra. Pero fui tan inteligente que teníamos una hoja de preguntas y una hoja de respuestas. Y no sé cuántas preguntas tenía ese examen, pero igual tenía 200 o 300 preguntas. Y yo en la pregunta número 10 o 11 me quise saltar una pregunta que no sabía, me la quise saltar. Pero en la hoja de respuestas no me la salté. Entonces eso lo corrige una máquina. Y yo tenía, pues, no sé, si tenía 200 preguntas el examen, pues 160 preguntas yo las tenía desplazadas una hacia arriba. Todas mal. Sí, sí. Entonces, claro, no aprobé. Y bueno, eso fue terrible. Fue un momento de crisis absoluto. Entonces volví ya sin saber muy bien qué hacer y entonces sí empecé a tirar currículums, pues al final dije, bueno, me va a tocar la típica carrera de ingeniero, ¿no? No tengo nada más que hacer, o sea, eso o sigo aquí. Ya había tenido... Es verdad que tuve algunas, digamos, relaciones con alguna chica que ya no tenía ganas de estar en Inglaterra, o sea, tenía ganas de estar aquí con mis amigos y ya llevaba mucho tiempo. Había estado en Holanda primero, luego en Inglaterra y ya había estado demasiado por ahí, ¿no? Tenía ganas de familia y de amigos. Y me vine y hice eso. Entonces, primero estuve en Gerona 2 o 3 meses trabajando para una empresa de Gerona pequeñita, una instaladora, que con la experiencia que yo tenía, pues era perfecto. Y ya había tirado un currículum para una empresa grande en Barcelona, que es una empresa del Grupo Dragados, y me llamaron a los 2 o 3 meses. Entonces ya pues me moví a Barcelona y empecé a trabajar en esa empresa. ¿Y ahí qué tal? La típica carrera de ingeniero pues Era esa, ¿no? Entonces empecé a trabajar ahí y como yo venía de que hablaba inglés y hablaba inglés perfecto, pues tenía, o sea, todos los números para que me mandaran a vivir fuera. Entonces, en esa empresa había poca gente que pudiera llevar proyectos fuera y en ese momento yo, tal cual aterricé, me parece que a los 3 meses ya me destinaron a Portugal. Hay un pueblo que se llama Sines, a una refinería de Galp, ¿sabéis? La empresa, bueno, de las gasolineras. Sí, luego Bueno, pues, naranja ese, ¿no? Exacto, pues estos tienen refinerías en Portugal y estábamos haciendo con la empresa una ampliación de una refinería y a mí me mandaron a ese proyecto pues a aprender toda la parte de planificación, de todo eso, ¿no? Entonces estuve ahí 1 año también en Portugal, en Sines, que era un pueblo perdido de la mano. Es un pueblo perdido de la mano y es muy bonito porque es el principio de la costa del Alentejo, que es una costa portuguesa muy bonita, se hace surf, muy chulo. Pero bueno, yo en ese momento que estaba sin saber muy bien por qué estaba ahí ni nada, pues eso era por un lado un reto y por otro lado pues un poco bajón, ¿no? Porque estás ahí en una refinería. Y bueno, en ese tipo de empresas trabaja gente pues muy particular. O sea, hay expresidiarios, hay gente que no tiene un arraigo en un sitio, ¿no? Entonces estás como un chavalín que está aprendiendo ahí medio perdido. Yo ahí debía tener... yo hice la carrera del 2005 al 2008. Luego estuve estos 2 años. O sea, debía tener como 25. Y no te acompañó Quique, a Portugal. No, Quique ya se quedó en Brighton. Se quedó en Brighton, la tercera semana se quedó en Brighton. Y nada, entonces empecé a trabajar en Portugal, estuve 1 año en ese proyecto y volví, estuve unos meses en la oficina, me mandaron a hacer la conversora de la MAT en Figueras. ¿Os acordáis de la MAT? Bueno, tú te puedes acordar, la MAT es una línea de muy alta tensión que comunica España y Francia, que hubo muchas reyertas porque no se quería que hubiera una línea de muy alta tensión. Pues al final sabéis que las líneas de alta tensión tienen sus campos electromagnéticos que dicen que afectan a la gente y tal. Pues en Figueras no se quería esa línea, ¿no? Pero España y Francia pues habían acordado que se iba a hacer eso para intercambiar energía. Y había 2 estaciones que eran las que convertían esa línea de alterna a continua, que es un tipo de tensión, para poderla distribuir por el territorio, ¿no? Entonces, esa conversora en España, uno de los que llevó el proyecto, pues fui yo. Hostia, muy bien.
Y nada, en ese proyecto también estuve 1 año y pico y luego volví a la oficina otra vez 2 o 3 meses y me mandaron a Francia a un proyecto también en Sayat-sur-Vienne, que es un pueblo también ahí, sí, súper perdido de la mano de Dios, a hacer una planta papelera, un trocito de una planta papelera. Tú ya notabas que eso no era... Claro, yo no lo que tú estaba, ¿sabes? No era lo que yo quería hacer. Pero es verdad que es a nivel de organización, a nivel de aprendizaje de lo que es una empresa y a nivel de buscarte la vida y pasarlo mal, pues eso fue un aprendizaje brutal y creo que al final es una especie de mili, ¿no? Que antes la gente hacía la mili y estabas lejos de tu casa y sufrías, pues creo que ese sufrimiento a mí me aportó mucho, sin quererlo. Claro. Pero bueno, llegó un punto en el que yo ya estaba harto de esta vida, de este tipo de vida, ¿no? Y no quería que me movieran más. Ha quedado eso. Sí. No, estoy harto de la vida. De ese tipo de vida. De la vida todavía no me harta. Aunque tengo motivos a veces, pero... No. La cosa es que bueno, yo tenía una muy buena posición en esa empresa, estaba bien valorado, tenía, pues digamos, todo lo que tenía que tener, pero yo no era feliz, ¿sabes? Y llegó un momento en el que yo llegaba a mi casa y sin saber por qué, a lo mejor me metía en la ducha y me ponía a llorar como una magdalena que no sabía por qué, pero de que me faltaba el aire y todo. Entonces, pues en ese momento me di cuenta que tenía que hacer algo con mi vida, o sea, que no era eso lo que tenía que hacer. Y romper un poco con lo que había sido el ideal, sobre todo en mi casa, ¿no? De mis padres, el ingeniero al que le van bien las cosas, de romper con una vida cómoda, con un sueldo y tal, a decidir que me voy y que ya veré qué hago, pues es un punto crudo. Y realmente creo que si hay alguien en esta situación, en la situación de que no está bien, pues por más que le cueste, pues tiene que pensar en hacer un paso hacia donde considere, pero tiene que darlo, porque al final... ¿Y tú decides emprender o no? Cambiar. Yo en ese momento tenía un amigo que es programador y decido emprender, pero decidimos montar una startup, que era un CRM para estudiantes, era una aplicación que lo que hacía era, pues eso, inicio de la inteligencia artificial que se podía programar y lo que hacía era analizar toda la información que tú le subías y como que te hacía preguntas, ¿no? O sea, primero podías estudiar en la aplicación, o sea, podías subrayar, podías tomar notas, no sé, un poco Adobe Pro, ¿no? Lo que hay ahora de Adobe Pro. Pero además, con eso que tú le subrayabas y que tú le decías, pues esto es importante, luego te cogía y te hacía pues exámenes y te servía para estudiar. Hostia. Pero ¿qué pasa? Que los estudiantes no tienen un duro. Entonces es un mal negocio. Y aparte nosotros tampoco llegamos a desarrollar algo súper importante como para que alguien viera un negocio ahí, ¿no? Entonces nunca llegamos a tener dinero para hacer eso. Y esto lo hicimos pues con el paro y en un momento dado se nos acabó el paro. Aquí ya tenía pues casi 30 años, 20 y pico de años. Y en ese momento que teníamos algo ahorrado con mi mujer, pues decir con mi novia en ese momento, que hoy en día es mi mujer, pero en ese momento pues teníamos algo ahorrado y salió un piso en Barcelona que podíamos comprar, ¿no? Que era una herencia, había sido una complicación entre la familia, no sé qué, y pudimos comprarlo, pero no teníamos un duro para reformar ese piso. Y entonces ahí pues volvió todo mi conocimiento y dije, bueno, pues no pasa nada, yo cojo y me pongo a reformarlo yo, porque total, o sea, es lo único que sé hacer, ¿no? Y entonces me puse a reformar ese piso, pero había una parte que, como os decía antes, la albañilería mi padre nunca la tocó y yo, por supuesto, no la tenía controlada. Y yo había muchas cosas de ese piso que no podía hacer a nivel de albañilería. Entonces, pues a base de preguntar a amigos, oye, ¿a quién conocéis a alguien que haga albañilería? No sé qué, pues me recomendaron a una persona, ¿no? Entonces yo contraté a esa persona y, digamos, esa persona se llama Federico, es mi antiguo socio, ahora ya no somos socios, pero somos, vamos, hermanos, y yo lo contraté para hacer toda la parte de la albañilería que no podía yo hacer. Él pues tenía una SL y tenía 3 o 4 empleados. Entonces, cuando se vino a trabajar, pues él empezó a ver que yo la obra pues la llevaba más o menos, que sabía, él no tenía que pasar por la obra tanto porque yo estaba ahí todos los días trabajando, entonces le decía, oye, falta este material, falta el otro, entonces a él le descargué mucho al llevar yo esa obra de alguna manera. Vale. Al final la hicimos y teníamos como feeling, ¿no? O sea, siempre nos quedábamos hablando, teníamos ganas de estar el uno con el otro. Y cuando terminó esa obra, pues yo tenía que hacer algo, o sea, tenía que buscarme un curro o ponerme autónomo o algo. Y le dije, mira, yo me voy a poner autónomo, a ver qué pasa, y tú veo que tienes mucho trabajo, pues yo te echo una mano en lo que pueda y vamos viendo cómo nos ayudamos el uno al otro y cómo hacemos con el dinero. Me dijo, sí, perfecto. Entonces hicimos así. Y tuve la suerte de que la empresa a la que yo le compré la cocina de mi piso
una chica que trabajaba en esa empresa me empezó a mandar, se enteró de que me había puesto por mi cuenta y me empezó a mandar clientes, ¿no? Entonces yo, que me había puesto como autónomo, pues empecé a coger reformas, sobre todo de cocinas. Y esas reformas de cocinas pues me hicieron tenerme que especializar en el sector de las reformas poco a poco. Tenía que, por ejemplo, yo como ingeniero pues puedo firmar todo tipo de boletines de instalación o certificados de instalación. Entonces empecé a sacarme los permisos o a, digamos, sacarme no porque no tenía que estudiar nada, simplemente legalizar con mi NIF pues que la empresa pudiera, bueno, en ese momento era autónomo, que yo como autónomo pudiera firmar vale. todos esos permisos, ¿no? Entonces, poco a poco empecé a coger trabajo hasta que llegó un punto que eso se descontroló. Tenía ya también 3 o 4 trabajadores y como ya teníamos todos los permisos y yo ya estaba trabajando con Federico, que os decía antes, mano a mano, al final la empresa que yo había creado, porque en un momento dado sí que pasé de ser autónomo a empresa, yo me monté la SL porque cuando ya tienes trabajadores no es recomendable ser autónomo por cualquier cosa que pase. Entonces monté la empresa y llegó un punto en el que la empresa tenía más trabajo que la empresa de Fede, pero lo estamos haciendo todos juntos. O sea que yo no hubiera podido crear esa empresa si no hubiera sido por él, ¿no? Pero dijimos, mira, esta empresa que tiene ya todos los permisos, todo, pues nos juntamos y ya está. Entonces lo que hicimos fue juntarnos y se quedó Estudio Raíces, que es la empresa que hoy sigue. Estudio Raíces, ¿eh? Sí. Vale. Sí, sí. Y ahora que va bastante bien, ahora. Bueno, ha cambiado todo mucho. La verdad que sin saber muy bien cómo, pues hemos pasado a ser... ahora somos 7 personas en obra, aunque hemos llegado a ser 25 en obra, que bueno, ahora os contaremos. Hemos pasado por muchas épocas y realmente es un aprendizaje continuo. O sea, al final te vas profesionalizando, vas tirando un poco por donde quieres y vas llegando a donde puedes, ¿no? Pero sí, hemos cambiado muchísimo desde el momento en el que hicimos ese piso hasta hoy. O sea, es otro mundo, totalmente. Pero veis, volví a trabajar en lo mismo que mi padre sin saber por qué ni cómo. O sea, no era mi intención tampoco. Pero bueno, la vida te lleva. Exacto. Qué caprichoso es el destino. Vaya. Bueno, vamos a centrarnos un poco en el tema de las reformas, que creo que mucha gente que nos está escuchando ha venido aquí para aprender un poco de todo lo que implica la obra. Y la primera curiosidad que tengo es que en tu bio me parece que pones no soy arquitecto. ¿Qué te pasa con los arquitectos? Bueno, me pasa con algunos arquitectos, me pasa que tienen muy poco conocimiento de obra. Y esto me va a traer mucho hate, pero es que es así. O sea, realmente los arquitectos son muy buenos dibujando en planos, la gran mayoría lo hacen muy bien, pero luego eso hay que ejecutarlo, ¿no? Y esto no solo pasa con arquitectos, también pasa con interioristas al final. Es una cosa que no estoy intentando tirarles nada encima, ni muchísimo menos, cada uno tenemos nuestro trabajo, pero hay cosas que para ejecutarlas pues hay que saber cómo ejecutarlas, digamos, metódicamente o de una manera determinada, ¿no? Y es muy fácil dibujar algo en el plano y dárselo al constructor y decir, hala, hazlo, ¿no? Entonces, hay muy pocos arquitectos que tengan la experiencia en obra y que hayan pisado tanta obra como para pues saber ejecutar todo lo que dibujan, ¿no? Y incluso a mí me pasa muchas veces que hay cosas que tengo que construir que no tengo ni idea de cómo hacerlo y tengo que ponerme sentado a mirar, vale, pues voy a hacer esto así, así, así y al final tenemos que aprender, ¿no? Pero es verdad que hay una parte de la arquitectura que es como pues un poco que está por encima del constructor y yo creo que eso no es así. O sea, un arquitecto no funciona sin el constructor y el constructor tampoco funciona sin el arquitecto. Entonces, hay que tener humildad en todos los sentidos y valorar, ¿no? Que hacen falta todos estos trabajos para que la cosa salga. Si viene un arquitecto y porque es el arquitecto te habla mal y estoy seguro que mucha gente que me esté escuchando que tenga una empresa de construcción o que sea constructor o que sea autónomo pues se sentirá muy identificado porque es muy fácil, como os digo, ¿no? Que venga el arquitecto y diga esto lo haces así o tal o espabila, ¿sabes? Y no es así. Entonces, a mí no me pasa nada personalmente con los arquitectos, ni mucho menos. De hecho, creo que es un trabajo súper guay y me encantan muchos arquitectos, pero es verdad que no me gusta que me llamen arquitecto porque no soy arquitecto. Entonces, a mí lo que me gusta es tocar, me gusta solucionar problemas, me gusta estar en obra y me gusta pues ver cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro y romperme la cabeza para solucionar pues a nivel constructivo cómo hacer las cosas. No solo en un plano o en una prescripción. Claro, es que un arquitecto que entienda de obra puede llegar a hacer ganar mucho dinero, ¿no? A la hora de la ejecución. Totalmente. Y bueno, y sobre todo
quitar tiempo, ¿no? a los problemas, o sea, quitar problemas. Al final, los mejores arquitectos son aquellos que se preocupan de estar en la obra 24 horas y que se preocupan de estar al lado del constructor y de tener la humildad de estar a su lado, o sea, sin más, igual que un constructor, porque también hay constructores que déjatelos correr, ¿no? O sea, en realidad es que nadie debe tener la soberbia de decir, oye, yo soy imprescindible y aquí vas a hacer lo que yo diga. Eso no debe ser así, ¿sabes? Una construcción, como todo, lleva varios perfiles para llevarse a cabo y bueno, cada uno tiene que saber dónde está su sitio. Pero es verdad que el arquitecto al final, que es el que está prescribiendo lo que se va a poner, pues tiene que saber todo, tiene que saber si prescribe un porcelánico, qué necesita ese porcelánico para funcionar bien. Si prescribe otro tipo de material, pues qué tipos de dilataciones hay que tener en cuenta. Y muchas otras cosas que al final pues son necesarias para que todo acabe bien. Entonces, ¿tú qué pisas obra? ¿Crees que en todos los pisos hay que hacer reforma o que vale la pena en todo tipo de pisos? A ver, al final depende del dueño del piso. O sea, ¿para qué quieres la reforma? Depende de lo que estemos hablando. Explícame un Típico poco caso mejor. de herencia del piso de la abuela, que estaba, bueno, pues de origen todo. ¿Vale la pena hacer una reforma para vender o se vende tal cual? Para mí, una reforma bien hecha siempre te va a aportar un valor impresionante. Pero también hay que tener en cuenta que si tú vas a hacer un lavadito de cara, pues para mí te vas a gastar el dinero en algo que no vas a recuperar. Es decir, imaginaos que tenemos un piso de la abuela con 5 habitaciones, que sabéis que antes, sobre todo en los barrios antiguos de Gracia, pues hay habitaciones que no tienen ni ventana. O sea, y tú coges y le pintas las puertas, le pones un parquet, le haces la instalación eléctrica nueva y le pones una cocina nueva. Digamos que te has gastado 20.000 euros, 30.000 euros, ponle, no lo sé. Pues ese piso probablemente no lo vas a vender igual, bueno, probablemente no lo vas a vender igual porque va a venir una pareja que quiere 2 hijos, que quiere tener una habitación ancha, que quiere tener ciertas cosas, un piso abierto, que no te lo va a comprar porque lo que tú le estás cobrando de más respecto a lo que vale el piso de la abuela pelado, no le merece la pena porque prefiere comprar el piso de la abuela pelado, tirarlo todo al suelo y hacérselo ella, La reforma, ¿no? claro. Entonces, para mí, si alguien que nos está escuchando quiere vender un piso, yo creo que hay 2 opciones. Si no tienes capital para invertir en algo que revalorice la vivienda, pues véndelo tal cual, intenta sacarle el máximo partido en función de dónde esté, en función de cómo funcione el barrio. Y si tienes capital para darle un valor a eso, pues piénsalo bien, hazlo con alguien que tenga pues una idea clara y que sepa lo que quiere y que te pueda ayudar realmente. Al final es como todo, ¿no? Para mí, yo cuando necesito algo intento rodearme de los mejores profesionales al final. Y creo que se trata de eso, de dejarte asesorar un poco por la gente que hace eso en su día a día, ¿no? Pero es verdad que tampoco todos los pisos tienes que reformarlos sí o sí. Claro, es que depende de la zona. Si es una buena zona, entiendo que sale mucho más rentable para alguien que ponga dinero para ese piso hacer una reforma de 150.000 euros que una de 25, ¿no? Para poder doblar a lo mejor. Sí, toda la vida. Es que hay bueno, y hay gente que llama esto especulación, ¿no? O sea, al final son todo puntos de vista, pero para mí lo que manda es el mercado, ¿no? Y el mercado dice que si tú tienes un piso en una buena zona y es un buen piso y lo tienes bien reformado, va a venir quien sea y te lo va a comprar por un valor alto. Quieras tú o no quieras, porque eso es el mercado, o sea, eso funciona así. Entonces, ahí estás tú, pues si te quieres aprovechar de cómo funciona el mercado o no te quieres aprovechar de cómo funciona el mercado. Yo creo que es lícito hacerlo de una manera y de otra. O sea que... Danos el ejemplo que tú hayas visto y vivido haciendo una reforma tuya, numéricamente, es decir, se compró por tanto, hicimos esta reforma y se vendió por tanto, con los números más extraordinarios que hayas visto. Pues mira, el más extraordinario que he visto es un piso que nosotros empezamos a reformar. Es un piso que se compró era un piso que estaba hecho polvo, o sea, muy mal. Tenía, pues digamos, los muebles antiguos, todo oscuro, no tenía luz de ningún tipo. Se compró por 240.000 euros. Ya es un precio muy bajo de donde estaba, porque esto era Gracia. O sea, es un piso que de saque igual valía 340, pero vale. Iban visitas y no se vendía el piso. No se vendía. Se compró por 240. Nosotros le metimos en la reforma 140 encima. Hicimos todo el diseño nosotros, hicimos todo el interiorismo nosotros y trabajamos todo el piso con todas las instalaciones nuevas, abrimos todas las zonas que pudimos. Se hizo un piso que en Gracia es un poco raro. Gracia es un barrio de Barcelona, para quien no lo sepa, de 3 habitaciones y 2 baños, ¿vale? Y un salón, comedor, cocina
pues amplio también, tenía como, no sé, 30 metros, algo así. Pues ese piso se vendió por 570.000 euros. De 380. 240 más 130. 140, No sé si he dicho 130, sí, 140, estás en 380. 380, pues 560 de venta. Sí, Y el mismo piso, o sea, este piso daba a la parte de atrás del edificio. En la misma escalera, era un edificio de 2 pisos por rellano. Misma escalera, piso igual, exactamente idéntico, dando a la parte buena, donde le pegaba el sol toda la tarde. Ese piso se compró por 340, le pusieron una reforma encima de 40-50.000 euros, que era una reforma pues que se hizo trabajo, pero luego me acuerdo que venía la vecina y nos decía, oye, a ver si podéis venirnos a mirar los desagües porque no nos tragan. O sea, que ves a saber cómo hicieron la reforma. Ese piso al final se cansaron de él porque había muchas cosas que fallaban y se vendió por, me parece que 410. 340 más 60, 400. Más 10, has ganado 10.000. En el otro, no sé cuánto hemos dicho. Casi pero 200.000. Sí. Entonces, al final el valor de una reforma es muy importante y no se puede subestimar. O sea, y no se puede pensar que además es algo injusto porque hay que romperse la cabeza para hacerla y hay que poner el dinero y hay que tener la paciencia y el tiempo para llevarla a cabo, ¿no? Entonces no es algo... Porque entiendo que la reforma básica de la que decías, ¿no? De cocina, baños, parquet y demás, a ti es una reforma que no te entusiasma hacer, Nosotros ¿no? es que no las hacemos directamente. O sea, por suerte hoy en día, de la manera que estamos trabajando, pues tenemos la suerte de poder valorar qué proyectos cogemos o en qué proyectos trabajamos. Y directamente pues son reformas que no cogemos porque no podemos aportarle un valor a eso. O sea, a mí lo que me gusta es poder aportar un valor y que la persona que compre ese piso o que nos contrata porque ha comprado ese piso, pues termine diciendo, madre mía, qué casa me he hecho, ¿no? O sea, qué a gusto estoy. Y no sabéis la alegría que me da a mí volver a casa de estos clientes que al final terminan siendo amigos y acabar pues feliz, ¿no? De la vida. Claro, porque cuando llega, por ejemplo, una pareja a tu despacho, ¿tú les orientas en todo lo que hay que hacer o es lo que ellos quieren, si lo puedes ejecutar o no? Pues un poco de todo. O sea, puede venir una persona que tenga muy clara lo que quiere y que incluso nosotros trabajamos con gente que tiene un arquitecto ya o tiene un interiorista y al final lo que hacemos es pues ponernos de acuerdo, ver todo lo que hace falta para ejecutar eso que quieren y hacerlo, ¿no? Eso lo hacemos y por otro lado también hacemos pues una persona que venga sin idea de lo que quiere hacer y nosotros le hacemos todo el diseño, el interiorismo y lo ejecutamos. O sea, no es una cuestión de qué vamos a hacer, sino qué implica lo que vamos a hacer. O sea, realmente estamos aportando un valor a lo que vamos a hacer, realmente esta persona va a valorar lo que nosotros vamos a hacer, realmente está buscando algo de calidad o está buscando precio. Si están buscando precio, pues nosotros no somos la empresa que necesitan, porque el valor que nosotros intentamos aportar a todos los proyectos y el tiempo que le dedicamos, pues es muy superior al coger y decir, bueno, pues me voy a cualquier tienda de materiales y te compro cualquier parquet y te lo tiro ahí encima, ¿no? Es un poco un trabajo más creativo, más artesanal. Nosotros nos gustan mucho las viviendas que son antiguas. Por ejemplo, aquí en Cataluña sabéis que todo lo que es vuelta catalana, paredes de ladrillo, pues a mí me gusta mucho restaurar estos pisos, ¿no? Darle como una segunda vida a la arquitectura propia que tenemos aquí y que me parece increíble. O sea, ¿y todo aporta valor o hay alguna extravagancia que dices, oye, esto no vale la pena, un mármol traído de minas, hay algo que digas, esto me lo han pedido, pero tampoco le aporta valor al piso? Pues mira, depende del mercado al que vayas. Si vas al mercado del lujo, hay pocas cosas que no aporten valor si realmente lo tienen. Por ejemplo, esto que me estás diciendo, ¿no? De un mármol traído de la mina, no sé dónde, pues todo se trata de quién lo va a vender y cómo va a explicar eso. O sea, que cómo vas a tú desarrollar que eso realmente tiene un valor. Para eso también hay distintas agencias de venta. O sea, hay agencias que, pues lo típico que estábamos hablando antes. O sea, tú puedes bajar a la calle y cruzarte 2 calles, encontrarte el típico vendedor de pisos que sigue como toda la vida y no ha hecho nada para distinguirse del resto, ¿no? Y luego te puedes encontrar con las típicas empresas, digamos, más preparadas, Top, que sí. llevan muchos años picando piedra para hacer cosas más top y que saben transmitir, en el momento de la venta, saben transmitir ese valor, porque se han preocupado de buscar a los clientes que lo buscan, se han preocupado de pues encontrar eso, ¿no? Al final. Entonces, depende de lo que busques y de lo que encuentres, básicamente. Porque pasó por aquí un arquitecto, Joan Enric,
que es muy amigo de mi padre, Ujú. que nos decía que cuando alguien se hace una casa no es nunca un activo, de aquello de que le voy a sacar tanta rentabilidad, o no sé, sino que es un pasivo en el que vas a pasar mucho tiempo y tiene que ser a tu gusto. ¿Tú qué crees? ¿Que es un activo o un pasivo una vivienda? Es una pregunta muy difícil esta, ¿eh? Es tu vivienda, dices. Sí, en la que vas a vivir. A ver, a nivel inversión, es que yo soy un poco... ¿Sabes lo que me pasa? Yo soy un poco, digamos, abstracto en este sentido porque yo no soy un tío de finanzas. Entonces, directamente no pienso en las cosas como si son un activo o son un pasivo. Vale. Yo creo que todo lo que compres en general, sea un coche, sea una casa, sea lo que te quieras comprar, tienes que intentar comprarlo barato. En cualquier caso. Y luego, pues, si puedes, revalorizarlo tú. Entonces, ¿es un activo o un pasivo una vivienda? Pues para mí, si yo estoy viviendo, estoy a gusto, puedo hacer que mis hijos crezcan ahí y además cada vez que entro a mi casa digo, wow, qué guay, pues es un activo, pero no es un activo solo a nivel financiero, es un activo también a nivel emocional para mí. Cuando abro la puerta de casa, yo, por ejemplo, para mí abrir la puerta y que la cerradura vaya súper fina y que cuando cierre haga cloc cloc la puerta, ¿sabes? Es que yo soy un friki, entonces no cuento para definir estas cosas, pero para mí una vivienda propia, si tú la compras barata, le metes un valor importante y algún día la quieres vender, pues siempre va a ser un activo, ¿sabes? Claro. Luego puedes hacer otro tipo de inversión que sea un pasivo, pues también existen, pero al final es qué compro, por qué lo compro, cómo lo compro y cómo lo voy a vender o cómo, ¿sabes? O sea, depende un poco de lo que tú quieras. Yo creo que no, para mí no se puede etiquetar ni como activo ni como pasivo, depende de la situación. Vale, o sea, a ti te llegan pocos inversores que te digan hazme una reforma que lo quiero alquilar. Es que no les salgo a cuenta yo, ¿sabes? O sea, para eso lo que hacen es coger pues a los distintos trabajos que les interesan y un responsable de proyecto y, oye, quiero que me hagas esto, esto y esto, porque al final nosotros todo el trabajo de oficina, de generación de planos, de generación de renders, de generación de moodboards, de todo lo que implica enseñarle al cliente, mira lo que te voy a hacer en tu casa, pues eso el inversor se lo quiere ahorrar, ¿no? Claro, va a rentabilidad pura. Claro. ¿Y tú cómo rentabilizas tu negocio? ¿Haciendo un proyecto ejecutivo o cuando te viene ya un proyecto, ¿no? El ejecutivo del arquitecto, tenerlo muy bien medido, muy bien organizado todos los industriales que entrarán? ¿Ahí es donde tú intentas rentabilizar tu propio negocio? Claro, la clave de cualquier reforma que nosotros hacemos es la planificación. O sea, nosotros la gran mayoría de veces hacemos nosotros el proyecto ejecutivo, ¿no? Vale. Uh-huh. Si hay un arquitecto por medio, pues a veces lo hacen ellos, pero incluso hay veces que un arquitecto te dice, oye, haz tú el proyecto, porque al final el proyecto ejecutivo, pensad que no es tanto lo que vas a construir, sino cómo digamos, justificas al ayuntamiento que lo que tú vas a construir cumple normativa, ¿vale? Eso puede ser una base y luego lo que se construye finalmente puede ser ligeramente distinto. Entonces, el proyecto ejecutivo muchas veces tampoco refleja exactamente lo que se va a hacer y bueno, y mucha gente también por la cantidad de impuestos que se pagan, pues tampoco quiere reflejarlo en el proyecto, que esto es importante. Nosotros, la verdad que no lo hacemos esto, pero también es importante decirlo porque hay mucha gente que no quiere decirle al ayuntamiento voy a hacer todo esto. Obra mayor y lo camufla Claro. como, Entonces, como pero, se nos pero bueno, es porque al final el sistema está montado de una manera que la recaudación de impuestos en este sentido es importante. Entonces, la gente, cuando ha invertido todo su dinero en comprarse una casa, va a tener que invertir muchísimo dinero en hacer la reforma, pues tiene que ahorrar de alguna manera. Y como el sistema está montado de una manera determinada, pues hay mucha gente que no directamente o no hace proyecto y empieza a tirar paredes, que habréis escuchado varios casos de... Hace poco se cayó, no sé si un edificio o una planta de un edificio en Badalona, hace un año y pico. O sea, realmente, en ese sentido, yo creo que el sistema debería ser un poco más laxo con la gente que está invirtiendo, ¿no? Porque al final esa vivienda se va a quedar ahí y en algún momento va a seguir generando un movimiento en el mercado. Y ya estás pagando impuestos cuando compras una vivienda y cuando la vendes. O sea, tienes el impuesto de transmisión patrimonial, ¿no? Que es impepinable. Sí, aquí en Cataluña un 10%. Hay otras comunidades que es inferior. Y sí. Ahora los grandes tenedores, a partir de 5 viviendas, me parece, un 20% de ITP. O sea, claro, ahí está rebajando la incorporación de vivienda en el mercado de alquiler por culpa de estas imposiciones, ¿eh? Bueno, y son imposiciones al final que yo creo que no están muy bien pensadas, porque un gran tenedor, al final, ¿qué va a hacer? Pues se montará otra empresa y ¿sabes? Claro. O sea, sí, otra SL con 3.000 euros y claro, vuelve a empezar. Quiero claro. decir, al final
en vez de ayudar, lo que se hace es como poner palos en las ruedas, y yo creo que, sobre todo para las personas que se están comprando su casa con toda su ilusión para que sus hijos crezcan y tener un lugar donde vivir, creo que eso son cosas que se deberían revisar, sin duda. Tú que te centras en no inversores, sino en personas que va a ser su hogar y demás, ¿cuáles dirías que son las cosas que tú le tienes que poner más mimo que luego marcan la diferencia? Bueno, nosotros lo que hacemos es estudiar muy bien quiénes son esas personas, qué es lo que necesitan y luego, pues, discernir entre lo que realmente les va a aportar un valor y lo que no, ¿no? Entonces, nosotros les acompañamos pues en todo el proceso. Lo que buscamos es que ese hogar que luego van a tener pues sea lo más confortable y acorde a sus medidas o a lo que ellos esperaban en todo momento. En este sentido, cada cliente es un mundo. O sea, hay gente que prioriza la luz, hay gente que prioriza el espacio, hay gente que prioriza una terraza, ¿sabes? Hay gente que quiere madera en el suelo, hay gente que quiere un pavimento continuo. O sea, realmente cada cliente es un mundo. Y entonces lo que hacemos es analizar bien a esa persona y entender lo que va a necesitar. Pues nosotros miramos muchísimas cosas. O sea, si tienen mascotas, qué necesitan esas mascotas, qué les podemos hacer para que esas mascotas a lo mejor pues puedan salir a la terraza sin necesidad de tenerles que estar abriendo la puerta a hacer sus necesidades, como puede ser un gato. O sea, nosotros la verdad que valoramos muchísimas cosas antes de empezar a proponer cosas a esa persona, ¿no? En los últimos tiempos he visto como una revolución en las cocinas, que antes en las cocinas era como sota, caballo, rey. Y ahora actualmente es que se hacen como auténticas virguerías, ¿no? Cosas que se cierran, que se abren, que salen, cafeteras, que... Sí. Eso, ahí sí que entiendo que el valor que podéis llegar a aportar, luego sí que multiplica el precio y el confort. Bueno, yo ahí, mira, precisamente en estas cositas estoy un poco, digamos, entre dos tierras, porque hay cosas que sí que aportan valor, pero hay cosas que hacen como, por ejemplo, sabes que hoy en día los coches llevan tanta electrónica que se rompen a la de tres. Entonces, tienes que tener un balance entre lo que realmente te va a aportar una mejora a nivel de vida y lo que realmente puede ser un problema, ¿no? Por ejemplo, hay unas campanas ahora, no sé si las habréis visto, que salen directamente desde el fuego. Sí, que absorbe... Bueno, pues esas campanas, hay una empresa alemana que es la que empezó a funcionar y realmente las hacen muy bien, valen mucho dinero, pero eso al final, en la mayoría de casos, no puedes hacer nada más que meterle un grupo filtrante y, o sea, un grupo filtrante quiere decir que no tienes un tubo saliendo al exterior para que conduzca esos humos, ¿no? Vale. Entonces, si eso no funciona muy bien, al final se transforma en olores por toda la casa. Entonces, personalmente intento siempre, pues, valorar si realmente lo que nos están pidiendo tiene sentido o no, y si no lo tiene, aunque a mí me implique tener menos facturación, pues yo se lo explico al cliente. Al final, lo que intentamos siempre en la empresa es hacer las cosas como si fueran para nosotros. Y si tú me pides algo que yo creo que no tiene sentido, te lo voy a decir. Que tú luego te lo quieres poner, oye, adelante. Lo pongo, pero yo te he dicho la verdad. Y no te voy a estar vendiendo una cosa por facturar 5.000 euros más. Eso no puede ser así nunca, ¿sabes? En Estudio Raíces. Estoy seguro que por el mimo que ponéis, hay, aparte de que tú lo dices, ¿no? Que podéis escoger qué cliente sí, que no. Habrá gente que te estará viendo y dirá, hostia, queremos trabajar contigo. ¿Hay un ticket mínimo de reforma? No. De hecho, es que no tenemos un ticket mínimo. O sea, es una cuestión también de tiempos. O sea, nosotros tenemos una planificación, tenemos unos proyectos cerrados que ya están en funcionamiento y luego, en función de lo que llega y en función de las personas que vienen a pedirnos esos proyectos, pues miramos de encajar en los huecos que podemos, ¿no? Es verdad también que poco a poco pues vas conociendo un poco los perfiles de los clientes, ya vas viendo pues eso, quién viene a precio, lo que hablábamos antes, ¿no? Quién viene a intentar romperlo todo porque lo que quiere es salir lo más rápido posible. Hay cosas que no se pueden evitar, o sea, para mí la planificación es muy importante y los tiempos de planificación hay que respetarlos al máximo. Si hay alguien que tiene un proyecto enorme, súper chulo, que quiere empezar mañana, pues yo siempre le voy a decir que no, porque si no tengo el tiempo de planificarlo bien y de medirlo todo bien antes de empezar y que esa persona pueda elegir absolutamente todo, a mí eso lo que me va a hacer es descontrol en obra, pérdida de dinero y al final problemas, ¿no? Entonces, la verdad es que no es una cuestión ni de dinero ni de tipo de proyecto, es una cuestión de que todo encaje en función de la metodología que nosotros tenemos. Claro, antes de empezar la entrevista nos has comentado que tú ya has logrado cobrar los presupuestos, que eso es como un sueño de todo el sector. ¿Cómo lo has conseguido? Pues mira, yo creo que los presupuestos en general, siempre que te lleven un trabajo, se deberían de cobrar, ¿no? Y esto lo pienso desde hace muchísimos años. Entonces llegó un punto en el que me di cuenta de que
sobre todo con la visibilidad que teníamos en base a Instagram, pues la gente te pide presupuestos porque quiere hacer la reforma dentro de 3 años y quiere saber más o menos cuánto vale esto, ¿no? Entonces, claro, hacer un presupuesto es un trabajazo, al menos para nosotros. Yo creo que tampoco puede todo el mundo cobrar presupuestos. Y al final, hacer un presupuesto te implica apretar una tecla porque tienes que sumar 3 partidas que ya sabes cuánto valen, pues no puedes, digamos, cobrar por eso, ¿no? O al menos yo no lo cobraría. Pero claro, hacer un presupuesto para nosotros implica ir a la vivienda, medirlo todo, entender bien lo que quiere el cliente, distribuir bien de nuevo el piso, ver qué materiales vamos a poner, pedir precio, volcarlo todo a un preciario y explicarlo. O sea, nos lleva entre 2 y 3 semanas hacer un presupuesto. Si yo regalo eso, estoy regalando mi tiempo y eso no puede ser. Además de que de esta manera, la persona que nos contrata para hacer un presupuesto realmente quiere trabajar con nosotros y quiere hacer esa obra. Que luego no funcione por lo que sea, porque, no sé, porque se le escape de precio, porque no le guste como nosotros hacemos ese proceso, por lo que sea, pues, oye, encantados, ¿sabes? Pero esa persona ha aprendido algo durante el proceso y nosotros hemos tenido una compensación económica que es mínima, porque nosotros el precio que cobramos por hacer un presupuesto no abarca ni de broma lo que realmente nos implica, ¿no? Vale. Pero es una especie de compromiso por parte del cliente de decir, oye, mira, pues yo quiero trabajar con vosotros y no me importa, entiendo que aquí hay un coste y entiendo que esto hay que hacerlo. Además de que si nosotros hacemos la obra, ese coste se descuenta del proyecto. O sea, no es que lo cobremos en cualquier luego caso. lo descuentas, claro. Si hacemos la obra, se descuenta. Si no hacemos la obra, no. Pero funciona así. Y cómo empecé, pues fue a base de decidirlo. O sea, llegó un día que dije, mira, es que tenemos que hacerlo así, porque es que ya teníamos tantas solicitudes de presupuesto que no se podía. El problema es cómo conseguir que te lleguen esas solicitudes de presupuesto, ¿no? En nuestro caso, pues fue a través de las redes, pero bueno, hay otros métodos que poco a poco vas aprendiendo y dices, ay, pues mira, esto lo podría haber hecho así hace unos años y de entrada no lo piensas. Así que bueno, uno de los retos que tiene la mayoría de gente es conseguir captar, pues en este caso, solicitudes de presupuesto. Claro, buena práctica para el resto del sector. Esto creo que debería ser, ¿no? Que lo hiciera todo el mundo. Sí, y en ese sentido quiero decir que algunas personas, o muchas personas, porque la verdad que cada vez que hacemos un vídeo mucha gente nos escribe y yo no tengo el tiempo de leerlos a todos, pero es verdad que mucha gente nos pregunta, oye, ¿y cuánto tengo que cobrar por hacer un presupuesto? Es que al final yo no te puedo decir cuánto puedes cobrar por hacer un presupuesto. Depende del tiempo que a ti te lleve, depende del valor que tú consideres que tiene tu presupuesto y depende un poco de tu manera de funcionar. Entonces, quiero decir que cada persona valore el trabajo que hace, lo que le aporta al cliente y realmente valore pues un poco también en función de lo que se puede y no se puede cobrar, porque por hacer un presupuesto no puedes cobrar 5.000 euros, porque no te va a dar nadie un presupuesto, ¿no? Evidentemente. O sea, al final hay que entender para qué es este cobro, ¿no? Para mí es un compromiso por parte del cliente y es una manera de, digamos, asegurarte de que el cliente quiere pues algo serio, que no quiere... Va en serio contigo, sí, tú lo quieres. Exacto. Vale. Antes decías que llegasteis a estar con 25 personas en una obra y ahora sois 7. ¿Por qué es eso? Pues mira, esto es probablemente el mayor error que yo he cometido con la empresa y lo voy a contar porque creo que es muy importante y ojalá a alguien le pueda servir para que no le pase lo mismo que a nosotros. Nosotros empezamos a trabajar con Federico, como os he dicho antes, y empezábamos a trabajar muy bien porque el boca a oreja nos funcionaba muy bien. Nosotros vivíamos básicamente del boca a oreja y teníamos mucho trabajo. Tanto trabajo que no podíamos abarcarlo, ¿no? Entonces empezamos a contratar más gente y poco a poco fuimos creciendo. Llegó un día en el que, porque a todo esto yo en esa época lo que hacía era imprimirme tarjetas de visita, ¿no? Y entonces me hacía un listado de arquitectos, interioristas y de empresas o casas de materiales que pudieran requerir una empresa de reformas y iba a visitarlas. Entonces vivíamos de eso y del boca a oreja. Llegó un día en el que fui a visitar a un despacho de arquitectura, que no voy a mencionar, pero fui ahí y nos dieron una obra que era una obra de 1 millón de euros. En ese momento nosotros estábamos facturando 1 millón de euros. O sea que cogimos una obra que era por el mismo importe de nuestra facturación. Eso es un error gravísimo. O sea, si alguien quiere sacar una lección de aquí o un consejo, mejor dicho, yo no soy nadie para dar lecciones, pero un consejo es que siempre tienes que coger una obra o un proyecto por valor máximo de un 20 o un 30% de lo que factures. No más, porque no lo puedes soportar económicamente, ¿no? A la mínima que pase algo, pues no lo puedes soportar. Pero es verdad que nosotros siempre, desde el primer día, hemos cobrado los presupuestos, o sea, hemos cobrado los trabajos por adelantados.
con esto que os decía antes de mi padre vivió la crisis y se salió justo antes de que se fuera todo al garete. Y uno de los consejos que me dio y que más me han ayudado es, hijo mío, no le pongas dinero a nadie para hacer un proyecto, porque al final, si yo te pongo dinero a ti para hacer tu proyecto, te estoy financiando. Entonces, tú te quieres hacer una obra, pues tienes que tener el dinero y tienes que pagar por adelantado. Y tienes que confiar en mí, porque si tú no confías en mí, en que yo te voy a hacer las cosas bien, no tiene sentido ni que trabajemos, ¿no? Y que empecemos, claro. Claro, tú te vas a comprar un coche y primero lo pagas y a los 6 meses o 8 meses te llega. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es cobrar una parte, la ejecutamos y cuando... no sé si hemos llegado a ejecutar el 100% de eso que hemos cobrado, pero antes de empezar a trabajar con un dinero que no tenemos, cobramos la siguiente parte y así vamos haciendo la obra, ¿no? Entonces yo creí que mediante este sistema estaba cubierto para coger una obra tan grande. Y fue un error enorme porque el cliente final era una persona que vivía... O sea, tenía un solar enorme. Esto era una obra nueva, ¿no? Que esto es otro aprendizaje que tuve de no hacer más obra nueva. O sea, al final yo decidí hacer solo reforma en parte por estos problemas. Esta persona vivía en una casita de madera en un solar enorme, ¿no? Y se quería hacer una casa. Entonces, él contrató por su lado al arquitecto, contrató por su lado al geólogo, que hace falta para estudiar el terreno y saber hasta dónde va a llegar la cimentación, ahora os explico, y contrató por su parte al topógrafo, que también hace falta pues, para diseñar todos los planos de lo que va a ser la vivienda. Entonces, yo fui a entregar la tarjeta al arquitecto y me dijo, mira, pues no tenemos constructor, puedes hacer tú esta obra, valórala y si cuadra, pues lo hacemos. Bueno, ellos habían diseñado la cimentación, habían hecho absolutamente todo y nosotros llegamos ahí a mover tierra, ¿no? Cuando empezamos a mover tierra, resulta que apareció, imaginaos un rectángulo, pues el dueño original de ese rectángulo lo había dividido en 4, se había hecho una casa en un cuarto de ese rectángulo y había tirado toda la runa, todo el escombro, todo lo que había sobrado de esa obra, lo había tirado en otro cuarto y se lo había vendido al que era nuestro cliente, ¿no? Empezamos a mover tierra y aparece una piscina olímpica de escombro absoluto, ¿no? Entonces, todo lo que habían hecho de catas en el terreno para ver dónde estaba el firme es el terreno sobre el que se apoya la cimentación. En todos los terrenos hay un nivel del suelo hacia abajo en el que la tierra está más compactada y sobre eso se puede apoyar la cimentación. Antes de eso no se puede apoyar la cimentación. Pues el terreno que ellos habían calculado que iba a estar el firme por las catas que habían hecho, resulta que con esa piscina era todo diferente, o sea, no funcionaba, ¿no? Y este cliente tenía una hipoteca autopromotor, que se llama, que son, tú vas al banco y le dices, mira, yo tengo este capital, me das una hipoteca autopromotor y conforme yo te vaya certificando avance en la obra, tú me vas dando dinero. Bueno, ¿qué pasó? Que al tener que pararse la obra, porque toda la cimentación se tuvo que rediseñar, pues él paró la obra, pero nos pidió que hiciéramos unos vallados exteriores para los que el dinero que tenía no le daba junto con hacer la casa. Entonces, llegó un momento en el que se quedó sin dinero. Nosotros en ese momento es cuando éramos 25, el banco no le daba más dinero porque la obra de la casa principal, que era para lo que tenía la hipoteca, no avanzaba porque se había quedado parada con el diseño de la nueva cimentación y se quedó sin dinero y nos echó de la obra. Y nosotros teníamos ahí a 8 personas y chao, o sea, palmamos 100.000 euros. Yo en ese momento acababa de vender mi primer piso y tuve que poner todo ese dinero en la obra. De hecho, estamos en juicio con esta persona. O sea, es el desastre más grande que hemos tenido como empresa. La verdad es que esto es un error muy grave de concepto, ¿no? Y en todos los sentidos. Pero realmente es algo que si te pasa, no tienes tú la culpa. Pero estás ahí, ¿sabes? O sea... Claro. Y Todo comer el marrón a vosotros y... Claro. Y cada uno que se coloque en su justa medida del mercado, ¿no? Y no quieras acaparar viviendas de 1 millón de euros cuando tu facturación anual... Bueno, en realidad, si todo fuera de color de rosa y todo el mundo funcionara como tiene que funcionar y la palabra fuera como tiene que ser, sí que podrías hacerlo, porque al final si tú estás cobrando por adelantado y esa persona tiene el dinero, ¿por qué no? ¿No? Sí. Pero al final lo que te pasa ahí es que tú estás absorbiendo su problema, ¿no? Y claro, no puedes ponerte en una situación en la que puedas tener que absorber el problema de una persona totalmente ajena a ti. Que te arrastre. Que te arrastra. Manera, claro. Y además te convierte o sea, se convierte en tu problema, ¿no? Porque al final el que tiene el problema eres tú, porque para él es fácil decir, oye, mira, hala, hasta luego todos, ¿sabes? Claro. Entonces, que nadie cometa este error,
que nadie se ponga a quererle solucionar la vida a nadie, porque al final nosotros en ese momento, aún por tontos que éramos, pues queríamos ayudarlo al máximo, o sea que nos dejamos la vida en ese proyecto, ¿sabes? Y bueno, en ese momento, pues si no llega a ser porque yo tenía esa capacidad económica, que al final no era una capacidad económica real, simplemente había vendido mi casa y tenía ese dinero, ¿no? Pero si no fuera por eso, yo hoy no estaría aquí. Y ese fue el motivo por el que empecé a hacer vídeos en Instagram, de hecho. Para remontarlo y ahora con menos equipo y más cómodos, ¿no? En reformas que os podéis meter, que os ilusionan. Exacto. O sea, la idea un poco con eso, pues empecé a estudiar pues todo cómo montar una empresa, cómo hacer toda la parte de administración, o sea, son tantos puntos que hay que tocar para tener una empresa que al final la mayoría de empresarios o de autónomos empezamos a trabajar y poco a poco el trabajo te lleva y no sabes muy bien cómo, pues al final acabas teniendo algo, ¿no? Es mucho más inteligente e interesante plantear lo que vas a hacer, plantear a dónde quieres llegar dentro de 5 o 10 años y trazar un plan, ¿no? Y ese plan, pues mantenerlo a rajatabla. Pues vamos a echarle otra mano a otro de tus colegas de profesión. Es muy habitual que ahora Dani Beguería da un presupuesto para una reforma de 130.000 euros. Esto se lo enseña este cliente a otro competidor y le dice, te lo bajo un 5%. ¿Vale? ¿Cómo defiendes tú tu precio de cara al cliente para que te siga contratando? Pues no hay mucha defensa, porque al final si el cliente el único valor que ve en eso es el importe, es lo que te decía antes. A mí un cliente que solo vaya por dinero no me interesa, porque eso no va a salir bien, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo suples? ¿Teniendo muchas más opciones? ¿O? Claro, en este caso tienes que tener la capacidad de conseguir clientes de alguna manera, que hay varias maneras, pero básicamente es o autopublicidad, como hacemos nosotros, o publicidad pagada, pero tienes que tener la capacidad de que te lleguen oportunidades y de, bueno, si este cliente no es el que a mí me cuadra, pues voy a por este, ¿no? Es otra opción. Y para ti ya es una bandera roja si alguien te está diciendo, oye, estoy negociando y tal, y ya automáticamente dices, voy a tener problemas. No tiene por qué. Al final hay que entender que una persona pues siempre va a mirar por su dinero, igual que hacemos todos, ¿no? Pero al final hay muchas más cosas que son una bandera roja, como por ejemplo que no entienda dónde está el valor en lo que tú estás aportando, que no entienda que, por ejemplo, nosotros, aunque no hagamos el proyecto ejecutivo, siempre vamos a generar la documentación para que los trabajadores sepan exactamente lo que tienen que hacer y para que la obra vaya pues lo más fluida posible. Al final es una cuestión de explicar tu método, de explicar cómo tú trabajas y de que esa persona entienda dónde está el valor de eso, ¿no? Y si no ve ese valor, ahí sí, para mí es una bandera roja. Pero el dinero al final, con toda la importancia que tiene, solo se convierte en una bandera roja si el cliente no sabe discernir entre el valor que le aporta esa cantidad de más que tiene que pagar porque le hagas tú el proyecto, ¿sabes? Y tocando ahora un tema un poquito más global, sin la figura del aprendiz, que antes tú has dicho que tú habías hecho de aprendiz y entiendo que a lo mejor hasta compañeros tuyos podían ir ahí a aprender, ¿crees que el futuro de la construcción en España tiene un buen fin? Está muy mal y además no se ve ningún tipo de luz al final del túnel, porque ya no es una cuestión solo de oficio, que también, o sea, se están perdiendo las personas que sabían hacer los oficios y que saben hacer los oficios, se están haciendo mayores, se están jubilando, pero la verdad es que a nivel fiscal, a nivel, no sé cómo decirlo, estatal, no se da ninguna facilidad para que las personas puedan aprender ese oficio o para que las empresas puedan contratar personas que quieran aprender ese oficio. Antes, tú te acordarás seguro, y aquí estamos en una imprenta y estoy seguro de que aquí ha pasado mucho aprendiz, que incluso los aprendices tenían que pagar por trabajar en una empresa y aprender. Porque al final, cuando tú quieres aprender algo, solo hay dos maneras, o tiempo o dinero, o las dos cosas. O sea, no hay más. O sea, si tú quieres aprender algo, te va a llevar o tiempo o dinero. Y la mayoría de veces las dos cosas. Entonces, tú no puedes pretender que un país funcione si no hay gente preparada para que se desarrollen los oficios que lo hacen funcionar. Y a nivel productivo, yo creo que en este país cada vez pues, se está yendo a peor. O sea, no estamos preparando generaciones que sean productivas. Yo creo que los robots van a tardar muchísimo tiempo en poder construir una obra, ¿no? Bueno, entonces, y en el sector de la construcción, el relevo de la inmigración está preparada para tener esta capacitación que, por ejemplo, en tu empresa se requiere. Totalmente, pero no les dejan trabajar. Aquí pasa una cosa, las personas que vienen a trabajar no pueden, y las personas que vienen a robar no les pasa nada. Entonces,
¿Por qué no les damos papeles a las personas que realmente quieren trabajar para que puedan tener un trabajo? Que vienen ya además con un oficio. Hay mucha gente que viene con un oficio que saben mucho más que las personas que están aquí, pero no pueden desarrollar sus carreras porque no tienen los papeles para trabajar. Entonces, ¿qué hay de malo en darle la capacidad de trabajar a una persona que realmente quiere trabajar, que quiere alimentar a su familia y que tiene un oficio para hacerlo? ¿Por qué tiene que estar 2, 3 o 4 años esperando a tener una nacionalidad o un permiso de residencia para trabajar? ¿Qué sentido tiene eso? Cuando se están deteniendo cada día a personas en el metro, robando relojes, robando carteras, y al día siguiente se les deja libres otra vez. Es que es un despropósito, en realidad. O sea, yo no lo puedo entender. No sé, habrá alguien allá arriba que esté pensando en todo esto, pero claramente no está pensando mucho. Algo falla seguro, vamos. O sea, yo he visto tantas personas. O sea, nosotros, por ejemplo, ya hace muchos años que decidí no trabajar en negro con nadie, porque al final bastante duro es el sector de la construcción, bastantes problemas tenemos, como para además tener que estar pensando en que si un trabajador se hace daño no pueda ir a la mutua, no pueda ir a donde tenga que ir, ¿no? Entonces, yo ya no veo estos casos, pero antes de empezar a trabajar en esto, y especialmente pues, con empresas compañeras y de ver un poco gente que vas conociendo a través de vivir la obra, pues ves a muchísima gente que son bellísimas personas y que se tienen que estar escondiendo de la policía cuando salen de trabajar vestidos con la camisa llena de polvo, ¿sabes? Que no se pueden ir a las 8 de la tarde en metro a su casa tranquilos porque lo para un mosu y les pide el DNI y no lo tienen y los deportan. O bueno, les hacen el proceso de deportación. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, es que yo no lo puedo entender, de verdad os lo digo. No lo puedo entender. Más cuando tenemos el problema que tenemos de que no hay oficio, o sea, que cada vez se pierde más. O sea, una de las dos cosas, o fomentamos otra vez la figura del aprendiz o regularizamos los papeles a la gente que esté preparada. Totalmente. O las dos cosas. Y nos convertimos en un país muy productivo, ¿no? Que al final pero venimos viviendo... una, claro, mínimo una. Pero es que venimos viviendo de turismo y de sol desde hace no sé cuántos años, pero de sol tampoco a nivel productivo, porque ahora se están empezando a hacer toda la parte de fotovoltaica y tal por las subvenciones europeas, pero no se está haciendo tampoco como se debe. Estamos viendo cómo están talando olivos para colocar placas fotovoltaicas en sitios que no tienen ningún sentido. Tenemos los monegros que están ahí muertos de asco, no sé. O sea, que es que no sé cómo funcionamos, de verdad os lo digo. O sea, no sé cómo vamos a estar dentro de 20 años. Yo no lo puedo entender todo esto. No, a lo mejor soy demasiado tonto y no llego, pero la verdad no entiendo cómo se están haciendo las cosas y dónde se pretende llegar dentro de 20 años. Hombre, desde tu marca personal das bastante, crítica a todos estos problemas y hay mucha gente que lo agradece. Bueno, yo la verdad es que intento siempre decir lo que pienso y como me encuentro en muchas situaciones, como os digo, pues realmente digo tal cual lo que pienso. Evidentemente hay que intentar verlo desde un prisma un poco objetivo y no estar... Al final las situaciones que yo vivo en el día a día pues tampoco son las de todo el mundo, entonces hay que intentar pues vigilar con lo que se dice y cómo se dice, porque al final yo no tengo la verdad absoluta ni muchísimo menos, ¿no? Pero es verdad que esto que os estoy diciendo o esto que estamos hablando aquí es algo muy obvio, ¿no? O sea, que ¿cuántas personas hay que no pueden trabajar? Es que ¿cómo puede ser que no se pueda trabajar en este país? Es que no lo entiendo. O sea, de verdad, no me entra en la cabeza. Más en sectores tan complicados, porque al final, ¿quién quiere trabajar en la construcción, no? O sea, tienes que querer realmente trabajar en la construcción. Si tú no le aportas a ese oficio lo que realmente merece, pues un buen sueldo. Hay mucha gente que se queja de que son los empresarios los que no pagan ese sueldo a los trabajadores, pero esa gente no sabe que la mayoría o sea, que un trabajador a una empresa le cuesta más del doble de lo que el trabajador se lleva. Entonces, las empresas están ahogadas, o sea, hay un límite que te marca el mercado de lo que tú puedes cobrar. Si ese límite fuera infinito, tú podrías pagar lo que quisieras a los trabajadores, pero como ese límite no es infinito, tú tienes un margen, ¿no?, para pagarle al trabajador. Además de que hay unos convenios por cada sector, o sea, nosotros en el convenio de la construcción tenemos unos sueldos que tienen que tener todos los trabajadores en función de su categoría, en el convenio del metal están los sueldos de los trabajadores del convenio del metal, es decir, que eso de alguna manera también lo marca el Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es que no está funcionando y de alguna manera alguien se tiene que dar cuenta de esto y cambiar algo, porque en 20 años vamos a estar al horno. O sea, Y luego.
Bueno, Espectacular, ¿eh? Buena crítica ahí, ¿eh? Me ha gustado. Bueno, lo te pones siento. firme. No, Sí, sí, yo no. quería hablar de estos temas, pero No, ya no. que lo habéis sacado. que no Son nos temas que nos escape en afectan a el todos. capítulo porque no, yo No creo has que no dicho hemos nombre, dicho ¿no? ningún nombre, no, yo creo que ha estado A veces si bastante dices fino algún todo. nombre ya te lo dices y ya Sí, no... ya ya Yo está. no he dicho ningún nombre. No y lo lo diré. recomienda, no tal. No, sí. Pero realmente creo que alguien tendría que pensar a dónde vamos y tomar acción para que esto no funcione así, porque al final nos reíamos de China, ¿no? Pero es que China hoy en día, ¿dónde está? Y, o sea, China hoy en día es primera potencia mundial, o sea, tal cual. Y todo, absolutamente todo lo que tenemos viene de China. Entonces, esa gente va a hacer lo que quiera con nosotros dentro de 10 años, porque tienen la capacidad productiva, porque tienen las fábricas, porque tienen los materiales, porque lo tienen todo. Y el nosotros dinero. aquí- y el Y el dinero, dinero, sobre todo el además. dinero. Sí. Y nosotros aquí, ¿qué tenemos? Lo que has dicho, el sol y la tierra. Tenemos Magaluf, ¿no? Para que vengan a... Exacto, sí. Ya he dicho un nombre, casi. No, no pasa nada. Dani, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, la gente puede encontrarnos sobre todo en estudioraices.es, que es nuestra web de la empresa, y luego, bueno, por Instagram, la verdad que con mi nombre, pues estamos en todas las plataformas de redes sociales y sobre todo lo más activo es Instagram. Ahora estamos empezando a trabajar en hacer vídeos más largos para YouTube también, porque la verdad que la vida nos arrastra y no tenemos el tiempo para hacer mucha cosa, pero estamos en ello. Ujú. Sobre todo, una cosa que sí quiero decir es que si hay alguien que esté sufriendo en este sector, porque la verdad que es un sector muy difícil, arquitectos, interioristas, cualquier persona que realmente crea que alguien le puede ayudar o le puede echar una mano, nosotros ahora mismo estamos en un momento en el que estamos desarrollando con gente potente del sector pues un método de trabajo que a la larga vamos de alguna manera pues a implementar, ¿no? en quien pueda ayudarle. Entonces en mi perfil de Instagram hay un link en eso de Linktree se llama, ¿no? Que ahí te puedes apuntar y cuando esto esté preparado pues avisaremos. Claro. Y también os quiero decir que no me quiero quedar con la imagen de antes y no sé muy bien cómo la hemos transmitido con el tema de los arquitectos, porque los arquitectos en realidad son totalmente necesarios, pero no es que yo tenga algo en contra de los arquitectos, sino que a la hora de definirme, pues yo no soy un arquitecto, soy un ingeniero. Ahí está. Pues con Dani, que es un caso de éxito, yo creo que vale la pena que lo puedas replicar con gente que diga, ostras, voy a intentar copiar lo que hace él y así mejoro mi método dentro de mi empresa. Lo veo perfecto. Tal cual. Dani, muchas gracias. Gracias a vosotros. Estoy seguro que a toda la gente le habrá gustado mucho. Que no se me olvide, David Jurado fue la persona que en enero me dijo, estábamos en un viaje en Canarias y me enseñó tu perfil. Me dijo, este tío es el puto amo por la crítica que hace, no sé, pues estaba el tío, se dedica a la construcción y bueno, me enseñó lo que se tiene que pagar, lo que demás y me dijo, algún día tenéis que entrevistarlo. Y llevamos nosotros un par de meses y aquí está, que no se me olvide. Muchas gracias a todos por quedaros hasta el final y nos vemos en el próximo episodio.